Las revoluciones de la independencia de Hispanoamérica fueron repentinas, violentas y universales. En 1808, España se derrumbó ante Napoleón. Su imperio se extendía desde California hasta el Cabo de los Hornos, desde la desembocadura de Orinoco hasta las orillas del Pacífico. España solamente mantenía en su poder a Cuba y Puerto Rico, y fue entonces cuando Hispanoamérica se dio cuenta de su propia identidad. Los americanos empezaban a poner en duda las bases de su fidelidad. Hispanoamérica, a finales del siglo XVIII, estaba sujeta a un nuevo imperialismo que lanzaba un ataque directo contra los intereses locales y perturbaba el frágil equilibrio del poder dentro de la sociedad. A finales del siglo XVII, Hispanoamérica se había emancipado de su dependencia de España. Las colonias ampliaron sus relaciones económicas entre sí. El crecimiento económico, acompañado de un crecimiento social, fue creando una élite criolla. El criollo era el español nacido en América. Ahora, las colonias se quedaban en una mayor parte de su propio producto: administración, defensas y economía. América creó industria de astilleros en Cuba, Cartagena y Guayaquil. Reorientaron su economía hacia la ganadería y la agricultura. Había una gran diferencia entre la primera conquista y la segunda. La primera fue de los indios y la segunda era un intento de controlar a los criollos, pero los criollos aumentaban considerablemente en número. Las sociedades coloniales estaban compuestas en varias proporciones: una gran masa de indios, un número menor de mestizos y una minoría de blancos. En toda Hispanoamérica, pero sobre todo en el norte de Sudamérica y Perú, los esclavos negros eran un elemento sobrepuesto, el cual descienden negros libres y mulatos. Las distinciones raciales formaban una parte de las definiciones de clase social. Los mulatos crecían en número, pero sufrían enormes injusticias. Era necesario ofrecerles espacio y aliviar las tensiones. El resultado de eliminar las líneas que separaban a los blancos de las castas y permitir que muchas personas que no eran claramente indias o negras fuesen consideradas como españolas desde los puntos de vista social y cultural. Los mestizos trataban de ser declarados mestizos y no indios, y por ello libres, y mejorar la situación para aprovecharse de la movilidad social y posibilidad de pasar por blancos. Indios y castas se ocupaban de los servicios domésticos y trabajos de cultura y agricultura, es decir, que son criados, sirvientes de la primera clase. Las revoluciones hispanoamericanas se realizaron a escala continental, compartiendo un mismo origen y un objetivo común. No consiguieron sincronizar sus esfuerzos contra España. La independencia hispanoamericana tuvo que contender con dos enemigos y un aliado potencial: los ejércitos de España. Pero en cambio, México era diferente, en comparación con Cuba y Puerto Rico, que permanecieron como esclavos españoles en una América independiente, que esto constituía un desafío más para su independencia. En una población de 6 millones de habitantes, los blancos constituían solo el 18% de la población total y vivían en un mundo totalmente apartado de los indios y las castas. La distinción esencial era la riqueza. Los españoles y los criollos compartían la riqueza, aunque no los derechos. A los criollos no les gustaba dedicarse a los negocios y se sentían frustrados a causa de la escasez de oportunidades profesionales. Los indios mexicanos, culturalmente atrasados, viviendo en la indigencia física y moral, eran más bien un grupo sociocultural que exclusivamente racial. Estaban también sujetos a la economía colonial y formaban un grupo de mano de obra barata para uso en agricultura y obras públicas. Señalaba Humboldt: México es el país de la desigualdad. México era para España la colonia más provechosa de todas. España recibía de México las 2/3 partes de la totalidad de sus rentas imperiales. El 12 de diciembre de 1808, España declaró la guerra a Gran Bretaña e inmediatamente aumentó sus exigencias con las otras colonias. Durante 1810, la conspiración de Querétaro fue descubierta y destruida. La independencia se tuvo que acelerar a lo ya planeado. Al amanecer del 16 de septiembre, Hidalgo lanzó el Grito de Dolores, el cual era un grito de rebelión. Después de la caída de Guanajuato, el 28 de septiembre, fueron reforzados por mineros y trabajadores urbanos, pero casi no había criollos de la milicia. El grito fue inequívoco, es decir, independencia y libertad.
La alhóndiga se convirtió en el centro de los españoles y el dinero, haciéndola doblemente atractiva para los ataques rebeldes. La prueba real de las intenciones de Hidalgo sería la reforma agraria, así también ordenando la devolución de las tierras que en derecho pertenecían a la comunidad india. En el norte, Félix María Calleja creó un pequeño ejército, la mayor parte eran criollos, encerró a Hidalgo y Allende en los límites de Guanajuato, Michoacán y Guadalajara. Hidalgo, Allende y el resto de los rebeldes huyeron al norte en una heroica marcha que terminó siendo una emboscada y fueron capturados el 21 de marzo de 1811, conducidos, encadenados y ejecutados en Chihuahua. En febrero de 1821, Iturbide estaba dispuesto y el 24 de ese mes publicó el Plan de Iguala. El Plan de Iguala estableció las tres garantías: la religión, la independencia y la unión. Formaron el ejército de las tres garantías. El gobierno español nombró a Juan O'Donoghue jefe superior de Nueva España. Allende lo aprendió enseguida, firmando el Tratado de Córdoba el 24 de agosto de 1821, reconociendo a México como una nación soberana e independiente. El 28 de septiembre firmaron la Declaración de Independencia del Imperio Mexicano. Iturbide fue confirmado como jefe del Ejecutivo y presidente de la Regencia. El Congreso se reunió en febrero de 1822. Se dividió en tres grupos políticos: los borbonistas, los iturbidistas y los republicanos. El 19 de mayo, el Congreso aprobó a Iturbide como emperador constitucional del Imperio Mexicano. El 31 de octubre de 1822 disolvió el Congreso y lo sustituyó por una junta instituyente. El centro de agitación era Veracruz. El comandante mexicano en Veracruz era Antonio López de Santana, quien intentó expulsar a la fuerza realista. El emperador cesó a Santana en noviembre de 1822. Con el general Guadalupe Victoria ideó el Plan de Veracruz y José Antonio Echeverría produjo el Plan de Casamata. En 1823, la Revolución Mexicana llegó al punto de donde habían partido la mayor parte de las revoluciones en Hispanoamérica. La principal división se daba entre centralistas y federalistas, conservadores y liberalistas, centralistas y conservadores. Su dirigente, Lucas Alamán, convocaron a una asamblea constituyente que elaboró una constitución republicana, octubre de 1824. Guadalupe Victoria, primer presidente constitucional, consiguió una cierta estabilidad hasta 1827. La industria mexicana no podía competir ni en calidad ni en precios. La Iglesia mantuvo su fuero y sus riquezas, y el ejército también mantuvo sus fueros. La derrota de Morelos terminó con cualquier posibilidad de reforma agraria. José de Bustamante, a partir de 1814, siguió una política represiva. José de Bustamante, militar y el presidente de la Audiencia de Guatemala de 1811 a 1817. En 1817, Fernando VII intentó aplacar a los comerciantes liberales y destituyó a Bustamante. La Revolución Liberal Española de 1820 restauró el constitucionalismo en Guatemala. Esto llevó a José del Valle a ocupar el cargo de alcalde de la ciudad de Guatemala. El 17 de abril de 1825 la esclavitud fue abolida en Centroamérica. La caída del absolutismo puso fin a la centralización y Centroamérica optó por la división. En 1838 esto representaba 5 estados débiles que todavía tenían que convertirse en naciones.